La historia de Melissa Gilbert no puede contarse simplemente como la biografía de una actriz infantil que alcanzó la fama. Su vida es en realidad un mapa emocional complejo tejido entre decisiones adultas, que no fueron suyas, expectativas imposibles, y un destino que parecía empujarla constantemente hacia el centro del escenario incluso antes de que ella aprendiera a caminar. Melissa Ellen Gilbert nació el 8 de mayo de 1964 en Los Ángeles, una ciudad donde los sueños y los fracasos conviven con naturalidad. Su llegada al mundo estuvo envuelta en una dualidad dolorosa. Por un lado, la vida apenas comenzaba. Por el otro, una madre biológica que por razones nunca del todo esclarecidas, decidió entregarla en adopción a las pocas horas de nacer. Este abandono temprano, aunque Melissa tardó años en comprenderlo, marcó profundamente su manera de relacionarse con los demás. Ella misma ha confesado en diferentes ocasiones que creció sintiendo una necesidad constante de validación, como si cada aplauso o gesto de aprobación fuera un recordatorio de que merecía haber sido aceptada al nacer. Esta herida silenciosa acompañaría a la joven actriz durante décadas, influyendo tanto en su carrera como en sus relaciones afectivas. La adopción fue rápida y aparentemente feliz. Sus padres adoptivos, Paul Gilbert, actor y comediante, y Barbara Crane, bailarina y figura del entretenimiento, se enamoraron de la niña desde el primer instante. Pero ese hogar que al principio parecía un refugio, tendría su propia colección de grietas. Mientras la mayoría de los niños descubren el mundo a través del juego, Melissa lo descubría a través de castings, sesiones fotográficas y guiones. Con apenas 2 años, ya aparecía en anuncios televisivos. A los 4 pisaba los pasillos de estudios cinematográficos, donde la presión, la competencia y la perfección eran moneda corriente. Sus padres creían que la pequeña tenía una luz natural, una facilidad innata para conectar con la cámara. Y aunque no se equivocaban, tampoco se detuvieron a pensar en lo que significa crecer bajo expectativas profesionales tan intensas. Una niña de esa edad no entiende el concepto de imagen pública, pero en el Hollywood de los años 70, donde reinaban el glamour y un sistema de poder concentrado en pocas manos, Melissa entendió muy rápido que su talento era también su responsabilidad. La joven Gilbert aprendió a sonreír incluso cuando estaba cansada, a repetir tomas hasta el agotamiento y a comportarse como una pequeña adulta, para no decepcionar a quienes apostaban por ella. Este proceso aparentemente inofensivo para quienes solo veían el resultado en pantalla, supuso una pérdida radical de espacio personal. De este modo comenzó a formarse una dualidad inquietante: Melissa como niña y Melissa como producto. Y esta tensión interna se haría más evidente con el papel que transformaría su vida para siempre. En 1974, a los 10 años, Melissa fue seleccionada para interpretar a Laura Ingalls en la serie Little House on the Prairie, una de las producciones televisivas más emblemáticas de la historia estadounidense. Ese día marcó el inicio de lo que ella misma describiría como mi niñez inventada. La serie era un homenaje a la familia, la ternura y los valores tradicionales, pero su rodaje estaba lejos de ser tan idílico como las imágenes que el público veía cada semana. Melissa trabajaba jornadas largas, memorizaba diálogos extensos y debía mantener una conducta impecable dentro y fuera de la pantalla. El éxito de la serie la convirtió en un icono nacional. Millones de espectadores proyectaban en ella la imagen de la niña perfecta, obediente, fuerte, dulce y resiliente. Pero detrás de esa imagen había una menor que luchaba por definirse a sí misma. Sus emociones, dudas y temores quedaban ocultos bajo una capa de responsabilidad profesional. Además, la relación con Michael Landon, su padre en la ficción y figura decisiva en la producción, marcaría profundamente su desarrollo emocional. Landon ejercía simultáneamente de mentor, modelo paternal y autoridad. Melissa lo admiraba, lo temía y lo necesitaba. La contradicción entre afecto y presión la acompañaría durante toda la adolescencia. Mientras su carrera despegaba, su vida familiar comenzaba a desmoronarse. Su padre adoptivo, Paul Gilbert, sufría desde hacía años fuertes dolores físicos y episodios depresivos.
Para Melissa, él era su héroe, el centro de su mundo. Su carisma y sentido del humor habían sido el motor emocional del hogar. Pero cuando Melissa tenía solo 11 años, Paul falleció de forma repentina. Para la joven actriz que ya vivía una existencia marcada por la exposición mediática, el golpe fue devastador. La muerte de su padre la enfrentó a un vacío que nunca había experimentado, el sentimiento de pérdida, abandono y miedo a no tener un lugar seguro al que regresar. Durante años, Melissa creyó que su padre había muerto por causas naturales. Solo en la edad adulta descubriría una verdad más oscura, una revelación que reescribiría su memoria y transformaría su comprensión de la infancia. Pero esa parte pertenece a capítulos posteriores. Lo importante aquí es comprender que desde ese momento Melissa aprendió a sobrevivir emocionalmente. Su trabajo se convirtió en refugio, pero también en una forma de escapar del dolor que no sabía cómo procesar. Hollywood ha producido cientos de estrellas infantiles, pero pocas han logrado atravesar ese mundo sin consecuencias. Para Melissa, la exposición constante creó un mecanismo emocional característico, la necesidad de ser perfecta. Desde muy joven, se vio envuelta en dinámicas de competencia, atención mediática y presión para mantener una imagen pulida. La industria le repetía que era la niña de América, un título halagador pero pesado. Parte de su vida consistió en cumplir con las expectativas del público, lo que significó aprender a esconder emociones incómodas, inseguridades, frustraciones y temores. Esta represión emocional acumulada sería la semilla de futuros conflictos internos. Relaciones sentimentales complicadas. Dificultad para confiar en los demás. Episodios de ansiedad y una sensación persistente de no ser suficiente pese al reconocimiento. Todo esto comenzó durante los años de Little House on the Prairie, un periodo que moldeó su identidad profesional, pero también intensificó las grietas psicológicas que más tarde se harían evidentes. Mientras interpretaba a Laura Ingalls, Melissa comenzó a vivir un fenómeno que afecta a muchas estrellas infantiles: la fusión entre personaje y persona. Los fans esperaban que ella fuera siempre dulce, educada, empática y fuerte igual que Laura. Y aunque Melissa tenía parte de esas cualidades, también era una niña con momentos de vulnerabilidad, deseos contradictorios y emociones complejas. En múltiples entrevistas, Gilbert admitió que durante años se sintió atrapada entre su verdadero yo y la imagen pública que la serie había construido para ella. No podía rebelarse, no podía cometer errores, no podía comportarse como una adolescente normal. Cada paso era observado, interpretado y juzgado. La construcción de su identidad se vio profundamente afectada. Su vida privada se convirtió en extensión de su vida profesional. Sus amistades, relaciones, decisiones y emociones estaban inevitablemente ligadas al mundo del espectáculo. Hollywood era su hogar y su prisión al mismo tiempo. Cuando la serie avanzó y Melissa entró en la adolescencia, las tensiones internas aumentaron. Por un lado seguía siendo la niña perfecta en pantalla. Por el otro, su cuerpo y emociones estaban cambiando rápidamente. Mientras buscaba descubrir quién era realmente, se encontraba rodeada de adultos que exigían profesionalidad, productores que calculaban cada gesto y compañeros que competían ferozmente por papeles. La adolescencia de Melissa estuvo marcada por deseo de independencia, presión por mantener su imagen, expectativas profesionales crecientes y una soledad emocional. Su vida parecía perfecta para el público, pero internamente los desequilibrios comenzaban a acumularse. La pérdida de su padre, la falta de espacio privado y la presión constante por cumplir un rol la dejaron emocionalmente vulnerable. Cuando Little House on the Prairie llegó a su fin, Melissa tenía más de 20 años y enfrentaba un dilema que afecta a la mayoría de los actores que crecen frente a las cámaras. ¿Qué ocurre cuando la identidad profesional que los ha definido durante años desaparece de un día para otro? Durante una década ella había sido Laura Ingalls, una imagen casi sagrada dentro del imaginario estadounidense. Pero fuera del personaje se encontraba una joven que apenas empezaba a entender cómo funcionaba el mundo real. La libertad que tanto deseaba durante la adolescencia se transformó rápidamente en vértigo.
No existían guiones para su vida personal. No había directores indicando qué emoción debía sentir o qué decisión tomar. La serie le había dado estabilidad profesional, pero también la había blindado de experiencias cotidianas que la mayoría de los jóvenes viven sin cámaras alrededor. Cuando ese universo televisivo desapareció, Melissa sintió que caminaba sin brújula. La fama que antes era una armadura se convirtió en una carga. Las expectativas del público seguían intactas, pero la estructura que sostenía esa imagen se había derrumbado. En la adolescencia y primera juventud, Melissa comenzó a sentir la presión estética típica de Hollywood, una industria que exige perfección especialmente hacia las mujeres. Aunque millones la veían como un símbolo de encanto natural internamente, ella luchaba contra inseguridades profundas. Su comparación constante con otras actrices, sus dudas sobre su apariencia y la tensión entre la imagen pública y sus emociones privadas la llevaron a desarrollar una autoexigencia desmedida. Cada fotografía, cada entrevista, cada aparición pública se convertía en un examen que debía aprobar. Para alguien que se había criado deseando ser aceptada, el juicio externo tenía un peso enorme. Hollywood no perdona la transición de actriz infantil a mujer adulta. Y Melissa, consciente de ello, se sometió a presiones poco saludables, exigencias de productor a mantener cierta figura. Comentarios mediáticos sobre sus cambios físicos. Expectativas sociales de perfección. Miedo constante a decepcionar. La joven actriz vivía en guerra con su propio reflejo. Su identidad parecía fragmentarse entre lo que ella quería ser y lo que el público esperaba que fuera. La vida sentimental de Melissa durante su juventud fue un reflejo de sus batallas internas. Buscaba afecto, comprensión y estabilidad emocional, pero a menudo se encontraba con relaciones complicadas, marcadas por su necesidad de aprobación y por heridas afectivas acumuladas desde la infancia. En diversos momentos ha relatado cómo su tendencia a idealizar el amor la llevó a relaciones intensas cargadas de emociones fuertes, pero también de inseguridad. Debido a la fama, cada vínculo era observado de cerca por los medios, lo que añadía presión a relaciones ya frágiles. La dificultad para separar la vida real del mundo del espectáculo afectó su manera de amar. Melissa tendía a enamorarse rápidamente con intensidad, pero también con miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a revivir una herida que nunca había cerrado del todo, la de no haberse sentido suficiente para su madre biológica y años después la pérdida repentina de su padre adoptivo. Las relaciones fallidas no solo le dolían emocionalmente, sino que reforzaban una sensación interna de vulnerabilidad. Cada ruptura era interpretada por ella como una confirmación de que aún no sabía quién era ni qué buscaba. Años después de la muerte de Paul Gilbert, Melissa descubrió una verdad devastadora sobre las circunstancias de su fallecimiento. Durante la infancia había creído que su padre había muerto por problemas cardíacos, una historia que la familia y su entorno repitieron para protegerla. Sin embargo, ya adulta, conoció la verdad. Su padre había tomado una decisión extrema motivada por un dolor físico que llevaba años soportando. Esta revelación fue un terremoto emocional. No solo perdió una pieza fundamental de su identidad, sino que también comprendió que había vivido parte de su vida con una narrativa incompleta. Volvió a experimentar sentimientos de abandono, confusión y culpa, aunque racionalmente sabía que no era responsable de lo ocurrido. Este descubrimiento creó un antes y un después en su vida emocional. A partir de ese momento, Melissa empezó a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre su infancia, las presiones que había vivido y las heridas que cargaba sin saberlo. Fue el inicio de un proceso de introspección profundo, aunque todavía le faltaba mucho camino por recorrer. El público amaba a la niña Laura Ingalls, pero aceptar a Melissa como una mujer adulta requería un cambio cultural, y Hollywood no siempre está dispuesto a acompañar esa evolución. Las audiciones que recibía eran contradictorias, demasiados papeles. Seguían exigiendo inocencia, dulzura, pureza. Era como si la industria quisiera congelarla en el tiempo. Melissa luchaba por adquirir roles más maduros, más complejos, que le permitieran demostrar su rango artístico. Sin embargo, los productores temían que el público no aceptara verla en papeles alejados de su imagen infantil.
Esto generó frustración y ansiedad. Para demostrar que podía reinventarse, Melissa aceptó papeles desafiantes en películas para televisión y teatro. Algunos fueron bien recibidos, otros generaron controversia. Pero en todos ellos había una intención clara: liberarse de las cadenas de su personaje más famoso. Aún así, cada paso que daba hacia la madurez profesional parecía reavivar las tensiones entre su identidad pública y privada. La transición no era solo artística, sino emocional. Durante su juventud, Melissa experimentó un sentimiento persistente de soledad. A pesar del éxito del cariño del público y de los múltiples círculos sociales en los que se movía internamente, estaba profundamente sola. Había crecido rodeada de adultos interpretando emociones complejas desde pequeña, pero no había tenido espacio para desarrollar herramientas emocionales propias. Sus decisiones, relaciones y reacciones muchas veces estuvieron guiadas por heridas invisibles que no sabía cómo gestionar. La soledad la llevó a asumir responsabilidades que no le correspondían, a cargar emocionalmente con el bienestar de otros y a exigirse más de lo razonable. Esta presión constante derivaría más adelante en periodos de crisis emocional, que tendrían un fuerte impacto en su vida adulta. Pero en esta etapa la prioridad de Melissa era sobrevivir como podía, aferrándose a su carrera como si fuera la única cuerda que evitaba su caída. Melissa quería ser perfecta. Perfecta para el público, para su familia, para sus parejas y para ella misma. Pero esa búsqueda era imposible porque se basaba en una identidad fragmentada. El perfeccionismo se manifestaba en su obsesión por el control, su autoexigencia extrema en el trabajo, el miedo constante a cometer errores, su dificultad para poner límites, su tendencia a esconder sus emociones reales. Esta lucha interna la hizo fuerte, disciplinada y profesional, pero también la desgastó emocionalmente. Era como si viviera en una batalla constante entre la niña que no quería decepcionar a nadie y la mujer que intentaba liberarse de las expectativas ajenas. Con el paso de los años, esta tensión emocional comenzaría a tener efectos visibles en su vida personal. Pero en esta etapa aún se mantenía oculta bajo una fachada de éxito y sonrisas. Creció en un entorno donde la fama era norma y la vulnerabilidad era un lujo que pocos podían permitirse. Las dinámicas de poder, la competencia constante y la superficialidad de ciertos círculos moldearon su carácter, a veces sin que ella lo notara. Melissa aprendió a desconfiar de halagos vacíos, a leer intenciones ocultas, a distinguir entre amigos genuinos y oportunistas, a fortalecer una coraza emocional que la protegiera de las críticas. Pero al mismo tiempo, el mundo del espectáculo le impedía conectar profundamente con quienes la rodeaban. Era una figura pública desde la infancia. Muchos la admiraban sin conocerla realmente. Esta falta de autenticidad en sus relaciones alimentaba aún más su sensación de soledad. Hacia finales de su juventud, Melissa empezó a mostrar signos de agotamiento emocional. La presión acumulada durante años comenzó a manifestarse en decisiones impulsivas, altibajos emocionales y dificultades para mantener relaciones estables. Había momentos en los que se sentía fuerte, imparable, capaz de conquistar cualquier proyecto. Pero también había noches en las que la tristeza la visitaba sin aviso, recordándole heridas no resueltas, el abandono al nacer, la muerte de su padre, la construcción de una identidad prestada, el miedo constante a no ser lo suficientemente buena. Estas grietas emocionales serían más evidentes en la etapa adulta, cuando las responsabilidades se multiplicaran y la presión mediática alcanzara niveles aún más altos. Pero en su juventud, ya estaban presentes como advertencias silenciosas de un futuro emocionalmente incierto. La vida adulta de Melissa Gilbert representa una de las travesías más complejas, dolorosas y al mismo tiempo inspiradoras dentro del mundo del entretenimiento. Tras una infancia moldeada por la fama y una juventud marcada por inseguridades profundas, su madurez estuvo llena de desafíos, relaciones sentimentales turbulentas, presión mediática constante, responsabilidades familiares y una lucha interna permanente por reconstruir su identidad lejos de los focos. Pero también fue un periodo de renacimiento, autodescubrimiento y transformación emocional,
que la convirtió en un símbolo de resiliencia. Convertirse en madre cambió profundamente la vida de Melissa Gilbert. Con la llegada de sus hijos, comprendió una dimensión del amor que nunca antes había experimentado, una mezcla de ternura, miedo, responsabilidad y esperanza. La maternidad no solo la transformó emocionalmente, sino que la obligó a cuestionar patrones de su propia infancia. Melissa se propuso romper ciclos. No quería que sus hijos crecieran bajo la misma presión que ella. Y aunque la fama seguía acompañándola, hizo un esfuerzo consciente para ofrecerles estabilidad emocional, presencia y una infancia más normal lejos de los reflectores que la habían acompañado desde su nacimiento. Sin embargo, equilibrar la maternidad y una carrera pública resultó extremadamente desafiante. Había días en los que debía ser una figura fuerte, una profesional impecable. Y otros en los que simplemente deseaba ser una madre que acompaña, escucha y abraza. Esta dualidad la enfrentó a nuevos conflictos internos, pero también le permitió desarrollar una madurez emocional que nunca antes había tenido. La vida sentimental de Melissa en la adultez estuvo marcada por pasiones intensas, desilusiones dolorosas y un aprendizaje emocional profundo. Al igual que muchas personas que crecieron buscando aprobación externa, sus relaciones no siempre fueron equilibradas. Tendía a entregarse por completo esperando encontrar en el amor una estabilidad que le había faltado desde niña. Algunas de sus parejas la entendieron y apoyaron. Otras no supieron manejar el peso de su fama ni la intensidad de sus emociones. Melissa vivió momentos de felicidad plena, pero también rupturas que la obligaron a mirar dentro de sí misma. Con el tiempo comprendió que muchas de sus decisiones sentimentales eran el reflejo de heridas no resueltas, la búsqueda de afecto constante, el miedo al abandono, la necesidad de sentirse valorada. A pesar de ello, cada relación dejó aprendizajes valiosos. Melissa comenzó a diferenciar entre el amor real y la dependencia emocional, entre la compañía auténtica y la ilusión momentánea. Aprendió a poner límites, a expresarse con mayor sinceridad y sobre todo a reconocer su propio valor independientemente del amor de otros. Durante varios años Melissa enfrentó desafíos emocionales relacionados con ansiedad, estrés profesional y presión pública. Ser una figura conocida implicaba vivir constantemente observada, comentada y juzgada. La actriz reconoció que en varios momentos de su vida adulta sintió que cargaba con el peso de expectativas imposibles. Comenzó un proceso profundo de introspección que incluyó terapia, reflexión y una búsqueda espiritual. En este camino comprendió que su identidad no podía reducirse a los personajes que interpretaba, ni a la niña prodigio que el país había admirado. Melissa descubrió su fuerza interior cuando aceptó que tenía derecho a sentirse vulnerable, a equivocarse, a buscar ayuda y a reiniciar tantas veces como fuera necesario. Este periodo de reconstrucción personal fue uno de los más importantes de su trayectoria. Le permitió desarrollar herramientas para gestionar su salud emocional, redescubrir su autenticidad y fortalecer su capacidad de resiliencia. A medida que avanzaba su vida adulta, Melissa se enfrentó a otro reto: reinventarse profesionalmente, en un mundo donde muchas mujeres, especialmente las que comenzaron como estrellas infantiles, quedan encasilladas en papeles del pasado. La actriz se negó a ser un recuerdo nostálgico. Participó en proyectos teatrales, series, películas y producciones independientes, donde pudo explorar distintos registros interpretativos. También se desempeñó como directora, productora y activista dentro del gremio actoral, defendiendo los derechos de artistas jóvenes y luchando por condiciones laborales más justas. Su carrera adulta no estuvo definida por un único éxito, sino por una constancia admirable y una voluntad férrea de mantenerse fiel a sí misma. Melissa entendió que su propósito ya no era complacer al público, sino contar historias que tuvieran significado para ella. En los últimos años, Melissa adquirió un rol más social y político. Usó su plataforma para apoyar causas relacionadas con derechos de los trabajadores del entretenimiento, protección de la infancia, igualdad de género, salud emocional y acceso a oportunidades artísticas para jóvenes. Se convirtió en una figura respetada por su autenticidad y su valentía para expresar opiniones incluso cuando éstas generaban controversia.
Para muchos, Melissa dejó de ser simplemente una actriz para transformarse en una voz pública influyente comprometida con valores humanos y sociales. Su participación en organizaciones benéficas, conferencias y movimientos comunitarios demostró que podía trascender la fama y construir un legado basado en acciones concretas. Uno de los procesos más conmovedores de su adultez fue la reconstrucción de su historia familiar. Melissa buscó respuestas sobre su origen, su adopción y la relación con sus padres biológicos. Aunque algunas preguntas nunca encontraron respuesta, este camino le permitió comprender que su valor no dependía de las decisiones que otros habían tomado antes de su nacimiento. También trabajó profundamente en su relación con su madre adoptiva, con quien había compartido momentos de cercanía y tensión. Con el tiempo ambas lograron un equilibrio, un espacio de respeto y entendimiento que sanó heridas antiguas. La vida adulta le permitió apreciar a su padre adoptivo desde una nueva perspectiva, recordando su amor y presencia sin sentirse culpable por lo que no pudo cambiar. Melissa transformó su dolor en gratitud, su confusión en comprensión, y su pasado en una fuente de fortaleza. A diferencia de otras estrellas infantiles cuyas carreras se diluyen, Melissa Gilbert logró mantenerse relevante porque nunca dejó de evolucionar. Su vida adulta muestra una serie de renacimientos sucesivos. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para reinventarse como actriz, como mujer, como madre, como líder y como ser humano. Aprendió a vivir sin temor a envejecer en una industria que parece obsesionada con la juventud eterna. Reivindicó su cuerpo, su voz, sus imperfecciones y su historia. Se permitió ser real en un entorno donde muchas personas viven detrás de máscaras cuidadosamente construidas. Esa autenticidad la transformó en un referente. Para muchas mujeres, Melissa representa la idea de que es posible reconstruirse tantas veces como sea necesario, y que la verdadera belleza proviene de la resiliencia y la honestidad emocional. En años recientes, Melissa ha elegido un estilo de vida más tranquilo lejos del ritmo frenético de Los Ángeles. Se trasladó a zonas rurales donde encontró paz en actividades simples, cuidar de su hogar, cocinar, escribir, caminar y dedicarse a su familia. Para alguien que había crecido bajo luces artificiales, la naturaleza se convirtió en un refugio. Melissa logró algo que parecía inimaginable para la niña, que había trabajado desde los 2 años vivir sin la obligación de ser observada. Esta nueva etapa le permitió reconectar con sus valores más profundos y apreciar la belleza de una vida auténtica, sin exigencias externas. Melissa también ha inmortalizado su vida en libros autobiográficos, donde reflexiona con honestidad sobre su infancia, sus conflictos emocionales, su carrera y su crecimiento personal. Estas obras han sido celebradas por su transparencia y humanidad. A través de la escritura reconstruyó su propia narrativa. Ya no era la historia contada por los medios, por productores o por la industria. Era su voz finalmente libre la que definía quién era y qué había vivido. Su legado cultural no reside solo en su papel icónico como Laura Ingalls, sino en su capacidad de mostrarse vulnerable, auténtica y profundamente humana. Inspiró a generaciones de espectadores y artistas que crecieron viéndola no solo como una figura televisiva, sino como un ejemplo de fortaleza. La vida de Melissa Gilbert es mucho más que la historia de una niña prodigio convertida en icono televisivo. Es el testimonio de una mujer que atravesó sombras profundas, presiones descomunales y desafíos emocionales que habrían derrumbado a muchos. Desde su infancia marcada por el abandono y la fama precoz, hasta su juventud turbulenta, llena de dudas e inseguridades, y finalmente su renacimiento emocional en la adultez. Melissa ha demostrado que la resiliencia es una fuerza silenciosa pero invencible. Su legado no se define solo por su trabajo en la pantalla, sino por su capacidad para enfrentarse a la verdad, reconstruirse una y otra vez y abrazar su autenticidad sin miedo. Hoy su historia inspira a millones de personas que ven en ella un ejemplo real de valentía, crecimiento y transformación. Si esta historia te ha emocionado o inspirado, o simplemente te ha permitido conocer una faceta más profunda de Melissa Gilbert, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos íntimos, análisis profundos
y biografías emocionantes de las figuras más queridas del mundo del espectáculo. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un comentario sobre qué personalidad te gustaría descubrir en el próximo episodio. Comparte este contenido si crees que puede inspirar a alguien más. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura periodística.